Hola a todos y bienvenidos al episodio número 223 de Analizando al Mal, presentado por nuestro miembro y patrocinador del mes de abril de 2025. Hoy exploraremos a un personaje icónico del universo de Breaking Bad, Better Call Saul y El Camino, Mike Ehrmantraut. Muchos de ustedes han estado pidiendo este análisis y considerando que ha pasado más de un año desde que cubrimos a un personaje de este mundo, creo que este regreso es más que bienvenido. Ahora bien, algunos de ustedes ya deben estar preparando los dedos para escribir en los comentarios: Mike no hizo nada malo, y sinceramente no los culpo. Entre todos los criminales y figuras oscuras que vemos a lo largo de estas series, Mike es, sin duda, uno de los más nobles, un hombre de exterior duro, mirada fría, pero con un corazón sorprendentemente suave. Un personaje al que, incluso con todos sus defectos, es imposible no tomarle cariño. Pero aquí viene la verdad incómoda. Por muy honorable que sea, Mike sigue siendo un criminal, alguien que tomó decisiones peligrosas y que, directa o indirectamente, dejó una huella de daño en el mundo. Y en este video vamos a descubrir qué tan lejos llegó realmente, hasta dónde se extendió su sombra, y qué tan profundo cayó en el lado oscuro. Antes de continuar, recuerden que pueden visitar mi nuevo canal de gaming haciendo clic en el enlace de la descripción o en la tarjeta que aparece en su pantalla. Si les gustan los análisis profundos y las historias bien contadas, seguro lo disfrutarán. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. El origen del hombre detrás del monstruo. Cuando analizamos a cualquier personaje, es esencial revisar su pasado para comprender cómo se formó su personalidad. Pero la historia de Mike antes de llegar a Nuevo México está envuelta en misterio. Sabemos que vivió en Filadelfia, donde trabajó muchos años como oficial de policía, y se da a entender que nació y creció en esa región o en algún punto de la costa este, ya que al llegar a Nuevo México, comenta a Stacy que le encanta lo espacioso que es ese lugar, insinuando que toda su vida estuvo rodeado de ciudades más cerradas y densas. De su infancia solo tenemos una frase, una línea breve, pero reveladora. Mike le dice a Werner Ziegler que su padre solo le dejó un apartamento helado y un montón de cuentas por pagar. Con eso basta para imaginar que no tuvo una figura paterna trabajadora ni afectuosa. Un padre distante y quizá ausente. Aunque no se confirma del todo, se sugiere que Mike sirvió en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam como francotirador. Esto se deduce cuando compra un rifle M40, arma estándar de los francotiradores del Cuerpo desde 1966, y demuestra un conocimiento profundo de su funcionamiento y sus materiales, mencionando incluso cómo la madera del modelo antiguo se deformaba en la humedad de la jungla. También sabemos que estuvo casado durante 22 años y que tuvo un hijo, Maddie, a quien amaba profundamente. Un pasado que explica su presente. Aunque la información es escasa, estos detalles nos revelan muchísimo sobre quién es realmente Mike. Una de las características más marcadas de su personalidad es su lealtad absoluta a su familia. Todo lo que hizo dentro y fuera de la ley, lo hizo pensando en ellos. Ese pequeño detalle de su padre, de un hombre que no dejó nada más que deudas, puede parecer insignificante, pero en un personaje como Mike explica muchísimo. Quizá fue la falta de responsabilidad y amor de su propio padre lo que lo llevó a convertirse en un hombre que pone a su familia por encima de absolutamente todo, no por capricho, no por ego, sino porque él se prometió no repetir esos errores.
A diferencia de otros personajes que, al enfrentar injusticias, caen en la ira o la autodestrucción, Mike eligió ser mejor, ser diferente, evitar convertirse en alguien que tratara a los suyos con indiferencia o crueldad. Y es ahí, en esa línea delgada entre la moral y la oscuridad, donde empieza la verdadera complejidad de su historia. Tendría sentido que una infancia poco deseable lo llevara a adoptar esta forma de pensar. Pero no fue solo la posible negligencia de su padre lo que moldeó su carácter. Su paso por la guerra de Vietnam también influyó enormemente en quién llegó a ser Mike. Como suele ocurrir con cualquier persona que experimenta un conflicto de esa magnitud. A lo largo de toda su historia, Mike demuestra una y otra vez que otorga un valor enorme a la vida humana, y no solo a la vida de quienes ama, sino incluso a la de sus enemigos, al menos a la mayoría, después de haber sido testigo y agente de la muerte durante quizás años de guerra. Mike comprendió algo que lo marcaría para siempre, que ni él ni nadie debería tener que cargar con todas las dificultades y sufrimientos que la vida impone, ni ahora ni en el futuro. Por eso se convierte en alguien que intenta reducir el sufrimiento de quienes lo rodean, aunque eso signifique asumir el dolor él mismo. Eso no quiere decir que Mike sea inmune a actuar impulsivamente o a herir a quienes lo merecen, e incluso a veces dañar a aquellos que no lo merecían en absoluto. Pero en general, cuando Mike enfrenta la adversidad, evalúa, aprende de sus errores o de los errores ajenos, y luego hace un esfuerzo por reparar el daño o mejorar, siempre considerando las consecuencias de sus actos. Esta es, sin duda, una de las facetas más destacadas de su carácter, pero no es la única. Otros rasgos importantes de su personalidad también fueron moldeados por sus experiencias, su forma directa de hablar, su actitud sin rodeos, su enfoque práctico para absolutamente todo. Sin embargo, aunque tenga ese exterior áspero que intimidaría incluso a los más duros, bajo esa coraza hay un corazón de oro, y lo demuestra una y otra vez a lo largo de la serie. Sus vivencias también le han otorgado un conjunto de habilidades envidiable. Mike no solo es competente en situaciones de riesgo, incluso frente a personas mucho más jóvenes y fuertes. Es un hombre que ha enfrentado tantos escenarios tensos que, incluso cuando unos delincuentes irrumpen en su casa y podrían acabar con su vida, sus manos permanecen firmes y su mirada tranquila. Pero además es increíblemente hábil en distintos campos, desde construcción hasta electrónica. Mike es de los que utilizan cada ventaja disponible, como cuando finge ser un anciano indefenso para manipular la situación con Tuco, o cuando repite la misma táctica mientras busca a Werner en la agencia de viajes. No es un hombre tan orgulloso como para no usar su edad como herramienta cuando la situación lo requiere, pero su mayor talento es su capacidad para leer a las personas. Mike es un hombre que ha visto lo mejor y lo peor de la condición humana. Alguien que huele un engaño incluso a metros de distancia. Una habilidad que sin duda desarrolló no solo en el ejército, sino también durante sus largos años como policía. Cuando observo a Mike en acción, recuerdo una frase de la serie de HBO Chernobyl, donde Boris Sherbina le dice a Valery Legasov, refiriéndose a un grupo de mineros que trabaja en la oscuridad: ellos trabajan en la oscuridad, por eso lo ven todo. Mike encarna esa idea a la perfección. Ha pasado años moviéndose en los rincones más oscuros de la humanidad y ha salido del otro lado convertido en un hombre con ojos y oídos que detectan hasta el detalle más minúsculo. Detalles que le permiten descubrir la verdadera naturaleza de una persona
por muy bien que intente ocultarla. Es tan seguro de su habilidad para leer a la gente que puede enfrentarse cara a cara con alguien tan peligroso como Héctor Salamanca, exigirle un pago en presencia de sus hombres y hacerlo sin temblar. Ese es uno de los ejemplos más impresionantes de la precisión con la que Mike predice cómo se desarrollará una situación, incluso cuando se enfrenta a figuras implacables. Hasta ahora he hablado principalmente de los aspectos que muestran a Mike como un buen hombre. Pero si Mike fuera un ciudadano completamente intachable, que solo busca evitar el sufrimiento de los demás y levantar a quienes lo rodean, entonces no estaríamos aquí analizando su historia. No estaríamos hablando de él en este video si fuera un hombre completamente virtuoso, porque aunque Mike actúa con integridad la mayor parte del tiempo, su mayor defecto nace precisamente de esa misma virtud. Como mencioné antes, Mike fue policía durante muchos años, pero no un policía común, sino un policía corrupto, igual que prácticamente todos los de su comisaría. Esto lo descubrimos cuando habla con su nuera, Stacy, sobre el asesinato de su hijo. Mike confiesa lo siguiente: dejas pasar algo, miras hacia otro lado, arrestas a un traficante que tiene más dinero del que tú verías en toda tu vida. No todo ese dinero vuelve al inventario. ¿Y qué? Te quedaste con un poco, igual que todos los demás. Así sabías que estabas a salvo. Es como matar a César. Todos son culpables. Maddie no era corrupto. Yo sí. Todos en esa comisaría lo eran. Así funcionaba. El famoso "todos lo hacen" puede servir como explicación de por qué un policía, incluso uno tan disciplinado como Mike, terminaría cruzando la línea hacia la criminalidad. Pero había algo aún más poderoso empujándolo por ese camino: su mayor debilidad. Mike ama tanto a su familia que está dispuesto a hacer lo que sea para protegerla y asegurar su bienestar. Normalmente eso no sería un defecto, pero cuando esa filosofía incluye acciones criminales, entonces sí lo es. Aceptar dinero sucio mientras estaba en la fuerza fue su primer y mayor pecado. Y como le dice a Saúl tras su odisea en el desierto, todos tomamos decisiones, y esas decisiones nos ponen en un camino. A veces parecen pequeñas, pero te llevan por ese camino. Piensas en salirte, pero al final vuelves a él. El camino en el que estábamos nos llevó al desierto, y nos trajo de vuelta aquí, y nada puede cambiar eso. Eso no es del todo cierto, y lo analizaremos más adelante, pero refleja una realidad dura. Cuando tomamos un camino, es fácil seguir avanzando por él, incluso cuando deseamos abandonarlo. Durante su carrera, parece que la corrupción de Mike nunca le trajo consecuencias directas. No perdió su empleo, no terminó preso, no sufrió daños físicos, pero sí pagó un precio, el más doloroso posible: la muerte de su hijo. Hasta qué punto Mike es responsable es debatible, pues él mismo reconoce que todos tomamos nuestras propias decisiones. Sin embargo, Mike cree que la culpa es suya en gran medida, y podría no estar equivocado. Maddie quería ser policía, siguiendo los pasos del hombre al que admiraba más que a nadie. Pero al entrar a la fuerza descubrió algo que no esperaba. Muchos, si no todos, de sus compañeros eran corruptos. Tras negarse inicialmente a participar en las actividades de su compañero Hoffman, terminó accediendo, animado por su propio padre. Incapaz de ocultar su disgusto, Maddie enfrentó a Hoffman y al oficial Fensky. Ellos, temiendo que los delatara, montaron su asesinato. Al recordar esto con Stacy, Mike reconoce dos razones por las que se culpa. Él fue quien animó a Maddie a aceptar el dinero, lo que abrió la puerta a su muerte. Maddie lo idolatraba tanto
que descubrir que su padre también era corrupto lo destruyó por dentro. Lo llevó a actuar contra su propia naturaleza. Como dije, es debatible. Maddie ya era un adulto capaz de tomar decisiones. Pero lo que sí parece claro es que Mike falló en preparar a su hijo para la realidad del entorno al que estaba ingresando. Si le hubiera advertido sobre las prácticas turbias de sus colegas, si le hubiera enseñado a manejar ese ambiente hostil sin comprometer su integridad, quizás todo habría sido distinto. Mike relata una fuerte discusión con su hijo 3 o 4 días antes del asesinato, y Stacy menciona que Maddie llevaba semanas de mal humor. Todo apunta a que estaba abrumado por la corrupción de sus compañeros, sumado al golpe emocional de saber la verdad sobre su padre. Hasta qué punto Mike tiene la culpa es difícil de medir, pero es razonable decir que sí tiene parte de responsabilidad. Y aunque podemos especular sobre el daño que causó durante su carrera al aceptar dinero sucio, esta es la primera consecuencia directa y verificable de sus decisiones, y fue devastadora. El dolor y la culpa lo empujaron al fondo de una botella, y luego lo llevaron a rastrear y ejecutar a los responsables del asesinato de su hijo. En este canal hemos hablado muchas veces del concepto de la venganza. Casi siempre, la venganza solo empeora la vida o la salud mental del personaje, y una vez obtenida, no arregla absolutamente nada. Pero en el caso de Mike, la venganza fue catártica, y además escapó de las consecuencias. Si bien es posible que Hoffman y Fensky hubieran caído tarde o temprano, también es posible que no. Así que el castigo que recibieron a manos de Mike podría haber sido el único que jamás hubieran enfrentado. Con todo esto dicho, el resultado que Mike obtuvo al perseguir su venganza es una anomalía. Así es como podríamos describir el alivio que sintió Mike. Porque la única razón por la que su venganza le resultó catártica fue sencillamente porque logró escapar de las consecuencias. Pero la realidad es otra. La venganza rara vez arregla algo. Normalmente destruye más de lo que repara. Y para Mike, casi se convierte en la ruina total. Los detectives Abbasi y Sanders, enviados a Nuevo México para investigar los asesinatos, estuvieron peligrosamente cerca de descubrir la verdad. Si no hubiese sido por la intervención de Jimmy, es muy probable que Mike hubiera pasado el resto de su vida en prisión, consumido por el remordimiento de cada decisión tomada y separado para siempre de la familia que juró proteger. Mike habló una vez sobre cómo nuestras decisiones nos colocan en un camino, uno del que a veces intentamos escapar, pero que siempre parece atraparnos. Sin embargo, esa idea no es del todo cierta. Sí, no podemos borrar el pasado, pero siempre podemos cambiar la dirección de nuestro futuro. Y justo después de que los detectives abandonaron la investigación, Mike tuvo la oportunidad perfecta para tomar un camino diferente. Los responsables de la muerte de su hijo habían sido castigados. Vivía junto a su nuera y su nieta, lejos de las sombras que lo persiguieron durante tantos años. Pero su mayor virtud era también su debilidad más profunda, la necesidad de proteger a su familia, cueste lo que cueste. Cuando Stacy mencionó su deseo de vivir en Ninotsu, un lugar mejor, Mike sintió que debía actuar. Ese impulso paternal lo llevó una vez más hacia trabajos clandestinos ofrecidos por el veterinario. Empezó con cosas pequeñas, nada llamativo, pero ya estaba nuevamente en ese camino del que casi había logrado escapar. Y cuando un padre quiere asegurar el futuro de su familia, nunca es suficiente. Así conoció a Daniel Wormald y luego a Nacho Varga.
Fue Nacho quien lo reclutó para neutralizar a Tuco, y aunque Mike dejó claro que no aceptaba trabajos que dañaran a otros, esta prueba reveló cuán firme era su código moral. Evitó matar a Tuco aun cuando arriesgó su propia vida para lograrlo. Cuando Nacho le preguntó por qué fue tan lejos para no apretar el gatillo, Mike respondió con silencio. Un silencio que lo decía todo. Él sabía lo que significa terminar con la vida de alguien. No importa quién sea. Sabe el peso emocional, las consecuencias legales, la marca que deja en tu alma. Y también sabe que una vez das ese paso, ya no eres la misma persona. Esa misma empatía lo llevó a tratar a Nacho casi como si fuera un hijo. Vio en él a un joven atrapado, confundido, buscando una salida. Ayudarlo sin matar a Tuco fue la manera de evitarle, a Nacho, un destino mucho peor en el futuro. Pero este acto de bondad se convertiría en una de sus mayores desgracias, porque al salvar a Nacho, Mike cargó con todo el peligro. Pronto, su propia familia fue amenazada, incluso su nieta. Y como si eso fuera poco, en sus intentos por sabotear a los Salamanca, una decisión suya terminó provocando la muerte de un inocente. Un hecho que Mike jamás olvidaría y que lo arrastró aún más por la pendiente resbaladiza del mundo criminal. Desde ahí, no hubo vuelta atrás. Gus Fring apareció en su vida. Y aunque Mike intentó mantener sus valores incluso trabajando en ese entorno, terminó formando parte de una organización que generaba sufrimiento para obtener poder y dinero. Durante la construcción del superlaboratorio de Gus, Mike desarrolló una amistad sincera con Werner Ziegler, el ingeniero a cargo del proyecto. Pero cuando Werner, desesperado por ver a su esposa, rompió las reglas, se desató una tragedia inevitable. Gus dictó sentencia, y Mike, para evitar que su amigo sufriera en manos crueles, decidió ser él quien cumpliera con la orden. Un acto devastador que quebró por dentro incluso al hombre más endurecido. Afligido, Mike cayó nuevamente en la bebida, terminando gravemente herido. Al despertar en el pequeño pueblo secreto de Gus, decidió, con el corazón roto pero convencido, seguir por el camino que ya no podía abandonar. Tengo gente esperándome, no saben lo que hago, nunca lo sabrán, están a salvo, pero yo sí sé lo que hago. Y así Mike siguió avanzando, por un camino que él mismo construyó, un camino del que jamás podría alejarse por completo. Lo que hago, lo hago para que ellos tengan una vida mejor. Y si yo vivo o muero, no importa. Mientras ellos estén bien, mientras tengan todo lo que necesitan, mi destino es secundario. Cuando llegue mi hora, me iré sabiendo que di absolutamente todo por ellos. Estas palabras se las dice Mike a Saúl cuando están perdidos en el desierto, en ese momento en el que Saúl ya no puede más y quiere rendirse. Una frase que resume por completo la razón por la que Mike sigue trabajando para hombres como Gus Fring. Pero al continuar por ese camino, Mike termina fallándole a quienes más ama. Ya hemos hablado de algunas de las cosas oscuras que Mike hace a lo largo de la historia. No voy a repasarlas todas, porque repetiríamos lo mismo. Decisiones difíciles, actos cuestionables y una vida entera caminando por la línea más delgada entre el deber y la moral. Basta con saber que Mike eliminó a muchos hombres que estaban en el mundo criminal, primero bajo el mando de Gus y luego de Walter. Basta con saber que dio todo por ayudar a Nacho, y luego hizo lo mismo por Jesse, convirtiéndose en una figura paterna para cualquiera que lo necesitara. Basta con saber que apoyó a hombres como Gus y Walt, permitiéndoles avanzar hacia metas que tal vez jamás hubieran alcanzado sin él.
Y basta con saber que, a pesar de sus principios tan firmes, muchas veces justificó acciones que él mismo sabía que estaban mal. Pero lo más importante es que todo lo que Mike hizo para asegurar el futuro de su familia terminó en nada, absolutamente nada. Mike es un paradigma, un hombre lleno de contradicciones. Siempre sabe qué es lo correcto, siempre sabe qué camino tomar, y aún así ignora sus propios instintos con tal de dar a su familia una vida mejor. El ejemplo más claro es su relación con Walt. Mike lo describe como una bomba de tiempo, pero aún así decide llevar esa bomba en el bolsillo, a donde quiera que vaya. Y esa decisión lo destruye todo: el dinero que había reunido para su nieta, el tiempo que le quedaba, incluso su oportunidad de redimirse. Esa bomba explotó y se llevó con ella todo por lo que Mike había luchado. Para entender quién es Mike, hay que compararlo con los dos hombres a quienes sirvió, Gustavo Fring y Walter White. Gus buscaba poder y venganza. Tras perder a su socio y mejor amigo, dedicó su vida a destruir a quienes le hicieron daño, sin importar a quién arrastrara en el proceso. Walter, por su parte, actuaba bajo la ilusión de proteger a su familia, cuando en realidad perseguía su sueño de grandeza, sin importarle a quién lastimaba. Mike, en cambio, se volvió criminal por una sola razón: su familia. Cometió errores, cruzó líneas, pero siempre con la intención de protegerlos, incluso si eso significaba arriesgar su propia vida. Y aun cuando estuvo rodeado de violencia, traición y oscuridad, Mike nunca perdió su humanidad, su amor por su hijo, su cariño por Nacho y Jessie, su devoción por su nieta y su nuera. Nada de eso se quebró, nada lo corrompió. A diferencia de Gus y Walt, Mike jamás se convirtió en un monstruo. Nunca culpó al mundo por lo que le pasó. Aceptó la responsabilidad de cada uno de sus errores y siguió adelante. Pero hay una verdad imposible de evitar. Por muy noble que sea tu intención, por muy honesto que intentes ser dentro de un camino torcido, las consecuencias siempre llegan. Mike vivió como un hombre honorable en un mundo sin honor, y aunque luchó con todas sus fuerzas por proteger a quienes amaba, sus decisiones al final lo alcanzaron. Porque no importa quién seas, en ese camino, tarde o temprano la deuda se paga, y aquellas decisiones terminaron provocando la muerte de dos personas inocentes: su propio hijo y el hombre que, sin saberlo, ayudó al conductor del camión de Héctor el día del robo. Dos vidas que jamás deberían haberse apagado, dos destinos que comenzaron y terminaron con Mike Ehrmantraut, y al final murieron para nada. Ni Mike, ni Stacy, ni Kaylee recibieron beneficio alguno de todo lo que él sacrificó. Muy pocos frutos crecieron de sus esfuerzos en la sombra, y lo que quedó atrás fue apenas un reflejo de un hombre que intentó hacerlo todo por los suyos. Quizás la única chispa de esperanza fue la casa que compró para Stacy y Kaylee, pero incluso eso es solo un pequeño consuelo dentro de una tragedia más grande. La historia de Mike es una lección profunda, una advertencia eterna, porque sin importar cuán nobles sean tus intenciones al entrar en un mundo criminal, la realidad es que la mayoría termina mal. Solo un 2% se marcha hacia el atardecer con todo su botín. El otro 98% termina exactamente como terminó Mike: vacío, derrotado, sin aquello por lo que luchó. Mike fue un buen hombre, uno que se preocupaba sinceramente por el bienestar de quienes lo rodeaban, aun cuando eso significara sacrificarse una y otra vez. Pero también fue un hombre que tomó decisiones equivocadas. No preparó a su hijo para enfrentarse al camino que él mismo le había mostrado, y con ello
cargó parte de la culpa de su muerte. Intentó proteger a su familia, pero en ese intento causó daño a gente inocente. Se alió con un hombre capaz de llegar hasta las últimas consecuencias por su venganza, y después se convirtió en la mano derecha del sucesor de ese hombre, alguien dispuesto a destruir a cualquiera con tal de convertirse en la figura poderosa que siempre soñó ser. Mike era el mejor de todos ellos, pero incluso los mejores no pueden escapar de las consecuencias de sus actos. Nadie está a salvo del peso de sus errores, y aunque podemos admirar sus virtudes, su disciplina, su humanidad inquebrantable, también debemos reconocer que hizo cosas terribles, acciones que hicieron poco bien y causaron un inmenso dolor. La historia de Mike demuestra una verdad dura, que incluso los hombres con las intenciones más puras pueden terminar logrando muy poco y pueden ser aplastados por el peso de cada mala decisión que tomaron en vida.